Bueno, continuamos con el ciclo de conferencias y vamos a hablar ahorita de mitos y realidades de la esterilización, y pido un fuerte aplauso para el doctor Carlos Esquivel. Hola, muy buenas tardes. Además en lo que se arregla un poquito la computadora, pero muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias de que ustedes vengan a seguir hablando de este tema que además ahora se está convirtiéndose también en cuestiones muy polémicas, ¿no? Por todo el marco regulatorio y una serie de cosas. Pero quiero decirles que hemos tenido la oportunidad y esto para difundirlo como debe de ser, porque tuve la oportunidad por parte de la Asamblea que me mandaron todos los documentos originales y se ha generado mucha incertidumbre al respecto de esto. Entonces, primero, la Asamblea ha pedido de forma oficial asesoría para corregir algunos artículos que además se analizaron directamente, textualmente, como está la Ley de Protección Animal, que todos sabemos tiene ahí algunos huecos importantes. Dos, no se va a cobrar absolutamente ningún impuesto, que es lo que está circulando en redes sociales. Eso ni siquiera está incluido en el documento que ya empezamos, más bien que ya revisamos. Tampoco el precio que están manejando, que de 1.300 pesos del microchip, tampoco ni se incluye en el cuerpo de la ley. ¿Por qué? Porque una legislatura no tiene facultades de tipo económico. Entonces me han pedido que ahora que me estoy presentando, se los vaya comentando. Para tranquilidad de todos, esta ley todavía ni siquiera está publicada en la Gaceta Oficial de la Asamblea. Se está revisando todavía y se van a adecuar algunas cosas que salieron aberrantes por ahí. Entonces, quiero ser el portavoz de que ya hay un grupo de expertos multidisciplinario que estoy comandando por parte de la UNAM para precisamente revisar esto. Así es que esténse tranquilos, no va a pasar nada, no va a haber impuesto, no va a haber nada de esas cosas horrorosas y espantosas que se empezaron ahí a... Así que yo de verdad, de repente digo, bueno, pero qué imaginación de algunas personas. Y las redes sociales, si bien son muy buenas, pero ¡pum!, son un polvorín. Hábleme usted porque yo le pose, ¿no? Entonces, esto es para que todos ustedes de alguna manera estén un poquito más tranquilos. Todavía se está revisando ahí algunas situaciones. Por ejemplo, me preguntaron, porque vi un artículo que decía que una hembra no puede tener más de 2 camadas al año, ¿no? Biológicamente, ¿cuántas veces cicla una hembrita? 2 veces al año. Entonces no están regulando nada, pero a nadie se le ocurrió revisar eso. Y luego, ¿pero por qué no regulan el número de camadas? Si alguien tiene una perrita que cicla más de 2 veces al año, que si las hay hasta 3 veces, pues son las menos. Son las menos. Ya de ahí para arriba, no existen. No existe. Pero todo el mundo ya nos revuelve, nos regulan las camadas. Biológicamente eso es lo que pasa, no está regulando nada. Entonces, para que se den una idea del análisis, que ahora que hemos podido ver el documento, nos damos cuenta por dónde viene todo este garlito. La gente, desafortunadamente, en nuestro país oye la palabra tenencia y inmediatamente cree que es la tenencia del coche, el pago del impuesto del coche. La palabra tenencia significa poseer, tener, mas no tienen que pagar por eso. Pero se les llama doctora de la Garza, un gusto de saludarla. Entonces, bienvenida. Es mi maestra, soy su ayudante, entonces, qué bueno que la veo por acá. Entonces, es importante difundir esto y hasta que no esté publicado oficialmente, pues esto no entra en operación. Todo lo que se plantea ahí de microchip y etcétera, hasta que sea aprobado, se aplicaría hasta el 2015. Entonces, ni siquiera va a entrar todavía en operación. 3 perros que ya tienen el microchip no tendrán que volver a aplicar otro. Se va a hacer por vía telefónica nada más en Locatel. Todo eso dice el documento, pero todo lo que he visto en redes sociales está al contrario. Entonces, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde salió? No lo sé. Pero lo que sí sé es que ahora ya hay un equipo profesional que está revisando junto con la Asamblea todos estos artículos que están generando comezón en todos nosotros, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poco de lo que nos convoca esta tarde. De nueva cuenta, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. Vamos a platicar de un poquito de esterilización, de todo lo que hay al respecto, ¿no? Mitos y realidades, para que ustedes vean que no solamente en materia legislativa se hacen mitos y creencias, ¿no? Por ahí frecuentemente me dicen, es que si mi perra no ha tenido camada y no ha sido mamá,
se vuelve loca porque quiere ser mamá y tiene que ser mamá. Pues sí, será madre, a lo mejor, o pura madre, como la queramos ver. Y eso no es otra cosa que una proyección humana en la cuestión animal que no tiene nada que ver. Me parece, es igualmente legítimo y así lo hemos externado, si bien favorecemos y fortalecemos los procesos de adopción, que bueno, pero también es igualmente legítimo si alguien quiere comprar un perro. El ser un dueño irresponsable lo va a hacer, cómprelo o adóptelo. Y eso es lo que estamos fortaleciendo ahora, que de donde sea la fuente, claro, si nos ayudan con la adopción, padrísimo, porque hay muchos animalitos que no tienen hogar. Pero si alguien quiere comprar un perrito y lo puede comprar, pues que lo trate igualmente bien y que lo maneje. Y en este sentido, aquellos ejemplares cuya función zootécnica no es la reproducción, se sugiere que sean esterilizados. Más no se obliga, en este país no se puede obligar a nadie, que quede muy claro, ¿no? ¿Usted me va a ayudar? Muy bien. Entonces, vamos a hablar, ¿por qué sería importante controlar la natalidad del perro y del gato? Yo creo que por muchas cosas. Ya no es posible ver esta situación que además desafortunadamente vemos frecuentemente. No, es inaceptable en el primer mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Primero la siguiente. Se nos han reproducido sin control, ¿no? ¿Qué problemas? Pues básicamente al que muchos dicen salud pública, transmisión de enfermedades. Bien, pues sí, el perro como cualquier otro mamífero es un vector, transmite enfermedades. Nosotros también, nosotros contaminamos al cerdo con cisticercos, fíjate nada más. Si conocemos el ciclo biológico de la cisticercosis, el causante número 1 es el humano. Ah, no, hay que sacrificar al pobre puerco, por cochino y marrano, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir empezando a entender muchas cosas en su justa dimensión, pero le hemos dicho a las autoridades, rabia, está bien, lo hemos hecho bien, hay una norma oficial de control, pero hay otras enfermedades también transmisibles, leptospirosis, brucelosis, toxocariasis, muchísimas otras que también tenemos que voltear a ver, así como nosotros también tenemos que cuidar nuestra salud para no contaminar a los perros. Ahora estamos promoviendo un concepto a nivel internacional que se llama One Health, que significa una salud. La salud del humano es la misma que el humano, que la salud animal. Ya lo vieron con la doctora Enedina, que la terminología psiquiátrica es la misma la del ser humano que la de los animales. Lo mismo pasa en materia de salud pública. Por supuesto, habrá enfermedades específicas del ser humano y enfermedades específicas de los perros y los gatos. Pero en esta interacción humano-animal, un animal saludable garantiza un humano saludable y viceversa. Eso es lo que estamos tratando de buscar. Vamos a ver. Pues obviamente queremos prevenir estos riesgos, ¿no? En Estados Unidos ahora viene un bombardeo, si aquí estamos peleándonos por la cuestión legislativa, en Estados Unidos ahorita viene un boom, y me acaba de salir el último reporte gracias a un video de redes sociales de un gatito que defiende a capa y espada a un niño que está siendo agredido por un perro. La parte romántica de eso está padrísimo, pues eso hizo las autoridades sanitarias de Estados Unidos, es decir, que se gastan más de 400 millones de dólares al año en atención por mordida de perro. Pues está por salir también probablemente un ordenamiento, se acabaron los perros callejeros y probablemente los programas de asistencia van a empezar a voltear a ver otra vez a la eutanasia. Lo que se logró hacer por años, etcétera, etcétera. Entonces pues llamó la atención el video que todo el mundo publicó por enaltecer la actividad del gato, hizo reflexionar ahora. No va a salir o no vayan a salir de aquí diciendo el doctor Amarillo dice que Estados Unidos va a matar a todos sus perros. No, simplemente están otra vez analizando este tipo de medidas por la cantidad de perros mordidos. Esta foto me encanta, no es mía, es de internet, pero creo que no se necesita un postdoctorado para entender que esto no va a pasar, que tiene que ser el propietario el que tiene que recoger el trofeo. Se tiene que entender así. Bueno, pues no pasa. Hemos avanzado mucho, sí, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. La fauna endémica, pues obviamente estos animalitos que viven en la calle, pues hacen su ciclo biológico, son depredadores, tanto perros como gatos, y pues fauna endémica, zarigüeyas, por ejemplo, se han visto disminuidas de forma muy considerable,
porque si estos animalitos no logran hacerse de alimento, pues buscan el alimento en la zona. Ciudad Universitaria es un ejemplo. Teníamos una buena cantidad de esta especie, ahorita ya la vemos con menos frecuencia, en menos cantidad, y luego hemos visto perros pues almorzándose las crías o los propios padres en este sentido, ¿no? Por supuesto también accidentes automovilísticos. Ahorita estamos lanzando una campaña también para educar rescatistas. Vamos a generar el rescatista responsable, porque no falta el que ve un perro en desgracia, el gato en desgracia, se para en plena vía pública, arriesga su vida, arriesga la de los demás, no sabe cuál es el estado de salud de ese animal, no trae guantes, no se pone lentes, no se pone un mandil, una frazada específica para cargar al perro. Y ahorita hemos visto casos incluso de gente que fue picada por pulgas de gato con bartonelosis, y la bartonelosis deja cierre al humano. Entonces, cualquiera de ustedes que seguramente va a reconocer su labor por rescatar un animal en desgracia, que bueno, a lo mejor llevan esa pulguita y pica a alguno de sus hijos o a su abuelito y lo deja ciego. Entonces hay que poner en una balanza que se puede hacer, pero tenemos que hacerlo responsablemente, con capacitación, con conocimiento, porque no todo, actualmente ya no todo es romántico ni nada más puro amor. Esa es una parte. Está la otra parte, que es ciencia, y tenemos que empezar a buscar un equilibrio en ambas cosas para no encontrar posiciones radicales, sino que se haga con conocimiento de causa, ¿no? Y por supuesto esto, que va a estar en un foro internacional donde desgraciadamente en México no nos consideran con una filosofía de protección animal, nos consideran con una filosofía de colección animal, así lo dijeron. ¿Por qué? Porque nos encanta hacernos de animales sin tener a lo mejor ni los recursos ni la capacidad, lo cual emocionalmente pues sí es muy loable, es muy reconocible, pero vemos en muchas ocasiones que a veces no da para mantener a tanto animalito y tenerlos en las condiciones que ahora marcan los estándares internacionales en términos de bienestar animal. Y aquí viene otra premisa, no se nos olvide, México acaba de ser seleccionado como organismo colaborador de la Organización Internacional de Sanidad Animal, y eso nos exige por código internacional tener legislación en materia de bienestar animal. Esto es a nivel mundial, y en este congreso nos siguen viendo como colectores de animales. Entonces tenemos que empezar también a avanzar en esa situación. Bueno, entonces todos estos problemas que son ocasionados dan como origen un sufrimiento animal. Y fíjate, decía yo, no va en función de dinero, Este paciente que ustedes ven acá, perdón por las fotografías, son un poco fuertes, pero este paciente que vemos aquí es un pastor alemán puro, con todos los papeles que quieras, pedigrí, de raza, campeón y etcétera, y padece lo mismo que el pobre plebeyo de los de arriba, ¿no? Entonces no es función de dinero, es función de conciencia, de educación, de sensibilidad. Lo compras o lo adoptas, si eres una persona irresponsable, lo vas a hacer, independientemente del monto de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado. El paciente de arriba siempre lo presento, me fue presentado a consulta porque me dijeron, doctor, queremos tener hijos de Bobby, porque lo amamos tanto que queremos tener un hijo de él. No, se nota que lo adoran, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a tener ese tipo de conciencia, de educación. Esto no ha ayudado tampoco. La matanza generalizada de perros no ha servido para solucionar el problema. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. La década de los 90 se empezó todo lo de control de población canina, y vean, en pleno 2014 seguimos hablando del problema. Algo no estamos haciendo bien, definitivamente algo no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Que ni siquiera conocemos cuál es la magnitud del problema. ¿Cuántos perros tenemos? ¿Dónde están? ¿Cuántos gatos? Todo el mundo hace su luchita, campañas de esterilización aquí, allá, las autoridades, organizaciones sociales, las academias, y al final del día, ¿cuáles son los resultados en términos de dinámica poblacional? No lo sabemos, porque no hay un esfuerzo coordinado en ese sentido, es decir, tengo tantos perros, tengo que esterilizar tantos para que en tantos años la población se reduzca. En 2012, 17.1 millones de vacunas antirrábicas se aplicaron. Para la población está padrísimo, ¿no? Me vacunaron a mi perro de agrapa. Perfecto. ¿Saben cuánto cuesta? 17.1 millones de vacunas al erario que pagamos todos, ¿no?
porque la vacuna no vale 2 pesos, viene de estándar internacional. Laboratorios Medial, para ser claros, es el que surtía las vacunas. Eso tiene un costo. Entonces tenemos otra vez que seguir reflexionando en esto. Me voy a meter en el paquete de tener un animal que no se convierta en un dolor de cabeza, sáquenle provecho mejor a esa interacción humano-animal y no andar ahí pidiendo esto. Esto es lo que decía yo, ¿no? Me encanta esta caricatura, de verdad me gusta mucho. Y me gusta mucho además por simpática el conejo bastante ávido de la reproducción, porque nos refleja el problema. ¿Qué es lo que pasa? Seguimos con el criterio, yo tengo la parejita, tengo cachorritos, los vendo, el negocio de mi vida. Y ya vemos que no es así de fácil, no es así de fácil, ya está muy complicado, ¿no? Entonces, para muestra basta un botón, vamos a empezar a hablar el mismo idioma. ¿Qué significa castrar? Tan sencillo como estripar órganos genitales. Y eso aplica tanto a hembras como a machos. No nada más a los machos, pensamos que nada más castramos machos, no, a los dos. Obviamente pues la imagen, aunque todo parece correcto, pues no es la más adecuada. Entonces también hay que buscar en hacer lo correcto. Yo a mis estudiantes en la universidad les digo, una cosa es ser práctico y otra cosa es ser cochino. ¿Okay? Las campañas en vía pública se pueden hacer de manera muy práctica, pero no olvidemos que siguen siendo seres vivos, que no nada más se trata de subirlos a una mesa y cortar con un cuchillo para sacarle tripas. Se tiene que hacer con todo un lineamiento de respeto, primero a esa forma de vida, y segundo de lo que el conocimiento quirúrgico se debe de tener. Yo lo puedo suturar a lo mejor con un mecate o con una hoja de maguey, eso es muy práctico, pero si sé que eso antes lo tengo que desinfectar, lo tengo que esterilizar, ahí está el conocimiento. Me pongo guantes estériles, no decirles que me estorban, se me resbalan las cosas. Entonces no confundamos una cosa con la otra. A veces nomás por sumar numeritos y pensar que estamos haciendo algo, se nos olvida que estamos operando pacientitos. Y si no, pues cualquiera de nosotros vamos a pedirle a nuestros cirujanos, si necesitamos una intervención, pues que nos operen la mesa de nuestra cocina para que nos salga más barato. Creo que es absurdo el ejemplo, pero no pasa, ¿verdad? Porque en el otro lado sí. Cuando es una salud, es una sola actividad quirúrgica, ¿no? Entonces, ahí se los dejo para que reflexionen. Algunos, un segundo tema, la vasectomía, que se puede usar también, sí en el caso de los machos, el equivalente en las hembras es la salpingoclasia. Ninguno de los dos se aplican en perros, simplemente los menciono para que los conozcan, que es la sección quirúrgica de un órgano tubular. Caso del macho, el conducto deferente, caso de la hembra, pues sería el oviducto. Por las implicaciones fisiológicas, pues no se recomienda hacer, y lo mejor es extirpar los genitales completos, ovarios y útero para el caso de las hembras, testículos y todo el paquete del plexo pampiniforme que se llama aquí. Pero ¿cuántos de aquí son médicos? ¿Todos son médicos? La gran mayoría. Si alguien me avienta un terminajo y me dice, doctor, yo no sé qué dice eso, con mucho gusto me dice y yo se lo aclaro, porque a veces se nos va el vocabulario médico, ¿no? Entonces en eso es lo que consiste esto. No se hace mucho en el caso de las perritas y de los perros, ¿no? Y esterilizar es dejar los genitales, pero hacerlos infecundos porque dañamos la producción de gametos. Y hay estudios importantes, en el macho hay una técnica a través de una inyección intertesticular para producir esterilidad, pero siguen manteniendo sus testículos. Para aquellas personas que siguen pensando que los testículos son las joyas de la familia, pues no, los tienen hechos si no la pasa, no les sirven para nada, pero los tienen. Entonces feliz, con sus dos pergaminos ahí, está bien, pero pues mientras nosotros los dejemos sin funcionar está bien. Y estamos trabajando en el caso de las hembras. Es una foto muy bonita porque es el momento en que ocurre una ovulación, es un ovario y lo que ven arriba es la salida del óvulo. Entonces estamos haciendo ya estudios muy importantes a través de vacunas, del desarrollo de vacunas para dañar esto. Sí, la hembra tendrá sus ovarios pero no ovula. Eso está padrísimo, pero mientras la hembra canina o felina siga produciendo hormonas, tiene implicaciones negativas en su salud, tanto reproductivo, por ejemplo, o con el cáncer de mama. Por eso la esterilización es altamente recomendable. Fíjate que el otro día, en un evento con ginecólogos humanos, que además nos dimos un agarrón delicioso, porque ya saben, señora embarazada, ginecólogo, ¿tiene gato? Sí, doctor, fuera el gato.
y nos dimos de trompadas de lo más rico, porque esa es la forma bonita de discutir, con conocimiento, no con sentimientos, ¿no? Y entonces los ginecólogos te hablan de el riesgo de la toxoplasmosis, enfermedad abortiva, tú la traes yo primero, etc. Y entonces le dijimos, doctor, ¿qué opina el veterinario de esto? Yo quisiera saber cuántas de sus pacientes disfrutan o degustan la caca de gato. Así, desde verdad, uno me dijo, vamos, ¿por qué me pregunta eso, no? Pero sí, ¿cuántas de sus pacientes tienen en su menú caca a la brasa de gato? Pues obviamente ninguna. Entonces, ¿cómo se contamina el toxoplasma? ¿Me puede usted explicar? ¿No? Y a lo mejor alguno de ustedes también tenía la misma duda, ¿eh? Entonces, si alguien consume caca de gato, olviden el estúpido comentario. Pero si no, el riesgo de infectarse no es tan alto. ¿Qué? Máximo ese es un gato que está bajo supervisión médica, está desparasitado, está cuidado, no se alimenta con carne cruda, todo lo que conocemos del ciclo biológico del toxoplasma. Pero estos amigos no lo conocen. Pues lo único que conocen es que tiene un bicharajo ahí que produce aborto en las señoras embarazadas, obviamente, ¿verdad? Si no estuvieran embarazadas no abortarían, ¿no? Ese tipo de cosas así tan ridículas que podemos platicar en un foro se dio con médicos especializados en ginecología. Claro, como no habemos muchos ginecólogos veterinarios, me tocó ir a darme de trompadas con ellos, pero estuvo delicioso porque al final salieron y dijeron, hemos entendido que la caca no se come. Me encantó el comentario, y qué bueno que lo notaron, ¿no? Y si no, mire, yo conozco un lugar donde hay unos tacos buenísimos, pero bueno, ahí se los comparto como una anécdota de lo que estamos haciendo en eso. Bueno, este término me encanta, fíjate, en 1998, 17 de mayo precisamente, por eso me acuerdo, mañana cumplimos esto, se me ocurrió dar una plática que se llamó Mascotas, Capricho o Responsabilidad. Y en esa plática puse, literal, esta es la diapositiva original, donde yo dije, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mascota significa persona, animal o cosa que sirve de talismán, es decir, que trae buena suerte. Y yo creo que ahorita deberíamos de llamar a estos animales animales de compañía, porque tienen una interacción más profunda con el ser humano, son miembros de la comunidad. 1998, estaba yo todavía más jovencito, ¿no? Me dije, me salió loco, que no, ¿cómo? Mascota. ¿Quién de aquí ahorita no conoce los animales de compañía? Se ha funcionado, ¿verdad? Pero no ha funcionado en ese respeto, en ese bienestar que les tenemos que dar en muchos sectores. Ojalá y también podamos avanzar con esto. Esto de la parte legal nos abre una oportunidad muy grande, porque creo que ahora sí podemos poner en orden muchas cosas, ¿no? Entonces, dicho esto, sabemos, el 80% de las personas adquieren un animalito por impulso. Navidad, Día de Reyes, Día del Niño, seguimos pensando que son objetos, que son juguetes, que son cosas, y a las primeras de cambio, ¡pum!, a la calle. O, si bien le va, alguna asociación de protección animal, pero la mayoría en la calle. Nuestros centros de adopción nos han comentado que más del 60% de los perros recogidos muestran evidencia clara de que estuvieron en una casa. Traen la plaquita, traen el collar, la sociabilización, por supuesto, es evidente, incluso hasta características de pureza racial o de alguna mezcla de raza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos trabajando ahorita? Hay que cambiar la personalidad, yo digo la perronalidad y la gatonalidad jurídica. ¿Saben cómo se considera ante la ley mexicana? Bienes semovientes, cosas que se mueven. Entonces, si tú te metes en un problema con un perro y un gato, te van a demandar y lo único que te va a decir, pues, pague el perro o el gato. Se acabó. Además de los dos artículos ya reformados del Código Penal actualmente por maltrato. Pero independientemente de eso, la sanción es pecuniaria, es de dinero, son cosas. ¿Okay? Entonces, cuando logremos cambiar eso, una cosa no es sujeta de derecho, lógicamente. Y miren que no soy abogado, pero ya con todo este rollo ya aprendí un montón de rollos. Entonces tenemos que
ir trabajando en eso para dar esa justa dimensión de estos animales. No hay consenso en las familias. Alguien llega con el paquetito, el regalito, me lo dieron. Este es un estudio que se hizo en el 2007. Se encuestaron 25.500 hogares mexicanos distribuidos en el territorio nacional. La encuesta: ¿tiene usted animal? Sí. ¿Y qué animal tiene? Respuestas: el 80% nos contestó, de esta muestra por supuesto, nos contestó que sí posee un animal, y de ellos casi 45% corresponde a perros, 13% a gatos, 15% a aves, y un 28% nos dijo no tengo animales. En el 2006 la Secretaría de Salud comentó que se tenían aproximadamente 18 millones de perros en el país. La fecha de la conferencia de prensa, por si alguien quiere documentar esto, está en internet, 24 de marzo del 2006. Ahí está, oficialmente dicho por la autoridad sanitaria del país. Se dijo incluso literalmente, se vacunan más perros que niños. Entonces esto hay que empezarlo a ver de manera importante. O luego les preguntamos, ¿y por qué tienes al perro? Básicamente al perro, ¿por qué lo tienes? El 22% le encontró una función en específico: pie de cría, guardia y protección, deporte, etc. ¿Okay? Por eso no es tan importante tampoco y tan grave pensar en la crianza del perro. Es importante ver que poquitos que crían son los que nos tienen metidos en una bronca espantosa, que tenemos también que considerar esa crianza. El criador profesional son pocos, son gente muy selectiva en buscar perros, ¿no? Los venden perros, esa es otra cosa, ¿okay? Pero fíjate, el 78% nos dijo tener un lazo fuerte emocionalmente con estos animales, de los cuales el 67% contestó textual: lo considero un miembro más de mi familia. El 11%, yo no tengo hijos, es como un hijo para mí. Así no lo dije. Pues esto nos habla pues de la cantidad de ejemplares. El 30%, ahí está la distribución, se considera copropietario con control de sus actividades, de los animales por supuesto. Otros tienen control parcial, es el sobovino, ¿no?, que es el perro comunitario, que es el que está en la vecindad, en el barrio, todo el mundo le da de comer, todo el mundo lo cuida, a lo mejor lo presentan a vacunar o a esterilizar, pero sigue en la calle, propiciando todo lo que vimos al inicio de esta plática, ¿no? Los ferales, que es realmente el perro natural, eso es el 40%, ¿no? Ahora bien, en 1994, la Organización Panamericana de la Salud dijo que estos perros que andan en la calle no se generaron todos en la calle, un buen grupo de ellos sí, pero no todos. Y entonces, con esta situación de que más bien son echados a la calle, ¿no?, le llamaron perro de dueño irresponsable, en lugar del apelativo perro callejero. Ese todavía no ha pegado tanto, pero ese no lo dije yo, lo dijo la Organización Panamericana de la Salud. Entonces decían, no hay un consenso. Generalmente vemos que las que están en desacuerdo son las amas de casa. El marido llegó con el perrito, el hijo mayor llegó con el perrito, y siempre nos lo dicen: terminé yo haciéndome cargo del perrito. Perritos que fueron separados de su madre a muy temprana edad, por lo tanto no completan su periodo de socialización biológico, que esto ocurre en las primeras 14 semanas para el caso del gato, 12 o un poco más también para el caso del perro. Ese es un perro problema seguro. Se orina en todos lados, destructor, mordelón, desobediente. Como alguien no está de acuerdo, destruyó las cortinas persas de mamá, lo más fácil es a la calle. Y eso es lo que está pasando, está perfectamente medido. Entonces estamos ahora favoreciendo ese consenso de la familia. Este es el dato oficial de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud tiene publicado que en Ciudad de México hay 1.200.000 perros con propietario, de los cuales el 10% anda en vía pública, o sea, 120.000 perros. Me da la impresión que para el tamaño de Ciudad de México son pocos, pero bueno, ese es el dato oficial. De todas maneras, pon el número que quieras, defecan 300 gramos, orinan medio litro, multiplícalo por 100.000, pues es un mundo de excremento. Una vez un maestro dijo: si ese excremento floreciera, iluminamos la Ciudad de México. Y creo que tiene razón.
¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? Y así están distribuidas en las delegaciones. En las 16 delegaciones ustedes ven la proporción personas-perro, casi 6 personas por un perro en las delegaciones. Este cuadrito no me dice mucho, pero desglosando la información podrán ustedes observar que las delegaciones con mayor concentración de perros en vía pública es Iztapalapa, Gustavo Amadero, también Xochimilco y Tláhuac. Las dos más pobladas son estas, Iztapalapa y Gustavo Amadero, y por eso la proporción, si tú ves la lámina anterior, diera la apariencia que son pocas personas por perro. Lo que pasa es que hay un montón de personas. Entonces, obviamente, esta relación matemática se diluye, pero hay que tenerle, tenerla en consideración. Y este es un ejercicio muy padre, porque también he visto por ahí en redes sociales de que una pareja de perros puede producir 70,000 perros y unos datos así estratosféricos. No, esta es una doctora muy seria que en el año 99, en el 2000, Elizabeth Troy Harden, hizo un estudio para calcular con la parejita de perros cuántos cachorros se pueden producir. Claro, ella hizo un estudio muy convencional, pensando que solamente hay 2 cachorritos por parto. Ahí está todo el desglose. Al final del día son 2.048 cachorros en 5 años, teniendo 2 cachorritos por parto. Muy conservador, porque obviamente hay perras de 8 a 10 o más, pero para que nos demos una idea que el crecimiento no es numérico, es geométrico. Entonces, yo puedo operar y esterilizar muchas perritas, pero con una que deje o varias que deje esterilizadas, pues evidentemente en 6 meses o en un año va a pasar como si no hubiéramos hecho nada. Ese es el punto, y a eso agregarle los mitos, ¿no? ¿Dale? ¿Qué mitos hay? Fíjate, la relación es que se esterilizan 20 hembras por cada 2 o 3 machos. Yo estoy maravillado de esto, a mí me encanta este tema, porque yo creo que los embarazos o las gestaciones se hacen por espermatozoides voladores. Todo el mundo voltea a ver a la hembra, nadie pela al macho, ¿no? La hembra porque la consideran, dicho sea con todo respeto para las damas, como la incubadora del producto, ¿no? Y bueno, ¿qué? ¿Cómo se gestó? Esa historia de papá me metió en una alberca y algo flotaba, y menos ser especialista en reproducción. O fui al baño y me senté con algo pegajosito. No es por ahí. Pero hay que ver, simplemente aquí hagamos una estadística rápida. ¿Quiénes de los caballeros que me acompañan se han hecho recientemente una espermatobioscopía? O sea, todos son unos tigres. Cuando ponen el ojo, el señor, ¿cómo? Sí, no, entonces ya ni para qué te hacen la espermatobioscopía, ¿no? Está bien. Pero esto es importante saberlo. Si yo hago la misma pregunta, ¿quiénes de las damas han recibido asesoría ginecológica? Todas. ¿Y que nosotros no nos enfermamos o qué? ¿No? Yo creo que sí. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 varones tiene problemas serios de infertilidad. Yo ya tengo hijos, yo ya estoy probado, me dicen. Habrá que ver de cada 3 cómo andamos. Pues lo mismo pasa en el perro. Cuando yo les pregunto esto en el macho, no, doctor, el macho, a la hembra dale lo que quiera, pero al macho no me lo toque. Se enoja mi marido, porque o sea, que vamos a castrar al perro, no al marido. Pero tráigamelo de una vez y ahorita nos lo ejecutamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Vean estas fotos, de veras es de mi colección. Tengo, me encanta. Vean, hielo. Se vende hielo bien frío. No, pues sí. El hielo caliente yo creo que debe ser interesante. Este de acá, fíjate cómo está escrito, ¿eh? Se prohíbe no dejar basura en este terreno. O sea, deja basura. Lo que quiso decir fue, ok, y este de abajo es maravilloso. Ese está en una oficina oficial, valga la redundancia. Vean, antes de abrir el sobre, verifique que esté correcto su contenido. Gracias. O sea, piensa que somos familiares de Superman y tenemos visión de rayos X, yo llevo el sobre, así está. ¿No? Y nadie ve hasta que nos reunimos y lo criticamos, aprendemos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vean más, todo esto
puede generar este tipo de desinformación. Y yo siempre digo, una cosa es creer en algo, todos tenemos la libertad en lo que creer lo que se nos pegue la gana, religión, etcétera, que me dijeron que me van a cobrar un impuesto. De ti depende si lo cobras, si lo crees o no. Y eso es muy legítimo y es muy válido, pero eso es un acto de fe. Creer en cualquier cosa se llama acto de fe. Por otro lado, está la ciencia. La ciencia no son actos de fe. La ciencia es conocimiento. Y el conocimiento empodera. Y el conocimiento disipa mitos, creencias, leyendas urbanas, que es precisamente el tema que nos convoca esta tarde. Creer que la esterilización genera problemas en lugar de beneficios. Pues no es así. Vamos a ver otras fotos, por favor. Vean qué chulada. ¡Abrido! Me encanta. Vendo barato. Pero vean, para todos los que están tomando fotos, yo sí les voy a cobrar mi impuesto, ¿eh? Esto tiene copyright. Fíjate, paletería de paletas. No, pues sí, ¿no? Yo creo que sí. Esa no es mía, eso sí es de internet. Pero me encantó. Pintamos casas a domicilio. No, o sea, yo digo, señor, le traigo mi casa, ¿me la pinta? Fíjate, a veces como lo rutinario se vuelve cotidiano y se nos olvida, ¿no? Y este de acá, este es el más bonito. Mi escuelita. No sabes leer ni escribir, ¿eh? ¿Cómo está escrito? Clases de regularización, válgame Dios, de primero a sexto año, ¿ven? ¿Está bien? ¿No? Pero entonces, yo creo que sí tenemos que ponerle el dedo en el renglón a la educación. Y a veces nosotros mismos, cuando nuestros hijos nos preguntan sobre aspectos de sexualidad, de reproducción, nosotros mismos decimos, ¿y ahora qué le digo? ¿Qué le dices? Lo que le tienes que decir, ¿no? No se llama pajarito, se llama pene. No se llama tilichi, cuilito, cutucu, pucu, mucho, nada de eso. Pero nos cuesta mucho trabajo, créanmelo, expresarnos en esto, ¿no? Entonces cuando queremos llegar a dar ciencia o educar, pues por eso nos cuesta tanto trabajo. Yo me acuerdo, a mí me gustó la reproducción, como en el estudio de la reproducción. Cuando estaba en sexto de primaria, porque por primera vez publican en los libros de ciencias naturales educación sexual, y prohibieron los libros y se armó un rollo. Entonces me mandan a la bodega por un gis, en ese entonces no había ni cañones, ni era de gis, pizarrón verde, ¿no? Muchos de mis profesores de primaria murieron de cáncer pulmonar por el polvo del gis. Voy por el gis y encuentro todo el altero de libros, un clásico chamaco, y pues luego venga para acá el libro, y me lo reventé completo, y lo primero que hice fue preguntarle a mi mamá, oye mamá, ¿es cierto que los ovarios y que las trompas se vuelven mejores? Pero todavía trató de dorarme la píldora, como decimos. No, mi hijo, en el jardín había una rosa, abrió los pétalos y estabas tú, ¿no? Después de ver esas imágenes dije, yo no traigo una rosa, ¿no? Y más con espinas. Ahora sé que el gato sí, ¿no? Pero bueno, es divertidísimo todo esto, ¿no? Vean esto, machismo, y así es. Lo que estábamos diciendo, el macho no se enferma. Esta no es mía, esta le dio la vuelta al mundo, ¿no? Tiene, sí, es el dedo violento, ¿no? Creo que la imagen es más que elocuente, por eso la seleccioné, tuvo un premio incluso esta fotografía. O sea, esto es inaceptable, esto ya no puede ser, ¿no? Y se sigue pensando, que decía yo, que los testículos son las joyas de la familia, ¿no? Todo el mundo los cuida y los protege, está bien, pero si te los van a quitar no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, digo, a los humanos, prefiero el caso de ustedes. Entonces, obviamente, ¿qué técnicas tenemos? Óforos alpino histerectomía, ahora se llama así. Antes se llamaba ovario histerectomía, ¿no? OVH le decíamos, ahora es OSH. Pero bueno, los eruditos del lenguaje dicen que no podemos combinar español con latín. Entonces no podemos decir ovario histero. Histero es útero. ¿Saben por qué se llama histeros al útero en latín? ¿Saben cómo curaban la histeria a los romanos? Y le quitaban la matriz a las mujeres. Por eso se llama histeroúteroectomía, retiro de... Se equivocaron, con todo respeto, ¿eh? La histeria no viene de la matriz.
eran las hormonas las del problema, ¿no? Porque eso también está documentado, la testosterona, por ejemplo. O, ¿saben cómo prevenir la rabia? Cortando la cola del perro. De ahí viene el famoso corte de cola, una prevención de rabia. Perro con cola entera había que pagar un impuesto. Entonces ahí se ha quedado, fíjate cómo se aprende, ¿no? Igual el corte de orejas, pues para los perros en batalla, para que no tuvieran los enemigos de donde prenderlos, etc. Y luego se convirtió en una cuestión estética. Actualmente, al menos en la UNAM, y yo creo que en la mayoría de las universidades, ya ni se enseñan esas técnicas. Habrá muchas escuelas que lo seguirán haciendo, está bien, pero en los programas académicos ya no están en la materia de enseñanza química. ¿Por qué? Porque no le sirve para nada el perro, ¿no? Ya se consideran como unas cuestiones incluso mayor. Orquiectomía, retiro de testículos en macho, vamos. Esterilización química, que es ahora la técnica que está disponible en los machitos, en los perros, y un montón de cosas que se empezaron a utilizar, hormonales, con todos los problemas físicos que esto genera. Y esto dio como resultado que hay un montón de mitos. ¿Qué es un mito? Finalmente es una creencia. Todos los caballeros nos vemos así. ¿O no, caballeros? ¿O no, caballeros? ¿No hay caballeros? No los oigo. ¿O no, caballeros? Eso. Estamos igualitos. Las damitas se ven así. ¿O no, damitas? Esa. Siempre te dicen, no, estoy hecho mal. Entonces, bueno, ¿cómo disipamos la creencia? Pues conciencia, ¿no? Las pones en un espejo y te das cuenta que no estás así. O con el caso del caballero. ¿Pero qué mitos? Para terminar, se sigue pensando que la esterilización es inadecuada para la salud, que los perros se quedan chaparros, que no crecen, que se vuelven locos, porque no tienen placer, y una serie de cosas falso totalmente. Otra, el machismo obviamente reflejado en el perro. Una cosa es reproducción, que es perpetuar una especie, y otra cosa es sexualidad, que son dos términos completamente diferentes. Los animales no tienen sexualidad, tienen reproducción. Entonces todo lo que nos dicen es un reflejo de la sexualidad de los seres humanos. Así de fácil. Y esto, ¿no? Que siempre a los médicos nos piden trabajar con las hembras, pero no en el caso de los machos. ¿Qué mito se tiene? La edad. ¿Cuál es la edad adecuada para poder empezar a esterilizar un animal? Internacionalmente se sugiere que a partir de las 8 semanas de edad esto se puede hacer. Ahorita uno de los temas de controversia es ese, porque está diciendo que después de los 4 meses y no sé cuánto, está documentado, después de los 2 meses no van a tener ningún problema. Dependerá del cirujano. Hay cirujanos que son muy hábiles para trabajar en áreas pequeñitas, como cachorritos, pues 8 semanas de edad, y habrá otros que no quieran correr riesgo y a lo mejor se esperan un poquito. Es igualmente válido, ¿eh? No pasa nada. Lo que sí pasa es que te empiecen a decir que si no se esteriliza a las 8 semanas va a tener problemas. Eso no es cierto. O que si se esteriliza mucho más tarde va a tener problemas. Tampoco es cierto. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, en el caso de las hembras, si son esterilizadas antes de su primer celo, la incidencia de cáncer de mama es casi 0%. Eso sí está documentado. Al segundo celo un 5%, y si se esteriliza después del tercer celo, el riesgo es de más de un 15%. Pero el riesgo no quiere decir que le vaya a dar cáncer de mama si no se esteriliza, pero es más riesgoso. Igual que los que fumamos, tenemos mayor riesgo a cáncer de pulmón, pero eso no quiere decir que nos muramos de cáncer de pulmón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que entenderlo así. Vamos. Por otro lado, la raza, que si hay un problema de raza, pues yo creo que también habrá ejemplares de raza pura que tengan que ser esterilizados, porque no solo el hecho de decir es de raza pura es considerarlo como un semental. Hay que buscar otras características, una genética valiosa que vale la pena perpetuar. ¿Por qué comento esto? Porque las personas piensan que por el hecho de ser de raza pura en automático tiene que reproducirse, y no necesariamente así es. Los creadores profesionales incluso seleccionan muy bien
sus ejemplares porque saben qué es lo que producen, en términos de qué características genéticas transmiten, de qué prototipo de perro están buscando. Pero si a mí alguien me llega y le digo, ¿qué raza es tu perro? Me dice, es French Bull. ¿French Bull? Sí, variedad Tuyehualco. Muy bien. ¿Qué raza es tu perro? Es Rottweiler. Ross. Muy bien, variedad nativitas. Perfecto. Y así lo vemos. Obviamente la gente que le dicen es un French Bull y vale 2 pesos, evidentemente va a comprar ese ejemplar en lugar de irse con un creador profesional de poodle, donde a lo mejor el animal le vale más de 5,000 pesos, qué sé yo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucha conciencia y educación en esto. Ojo, la reproducción no es un fenómeno necesario para los animales, ¿ok? Y menos para el perro, el Canis familiaris. Todavía veo personas que piensan que el perro debe de andar corriendo en la naturaleza, tomado de la mano de nosotros, con taparrabo, viviendo del universo. No, señores, no es así. El Canis familiaris es una especie que se domesticó hace 30,000 años. No existe en la naturaleza. Las razas han sido creadas por el ser humano. El perro callejero ha sido consecuencia de la responsabilidad del ser humano. No andan en la naturaleza viviendo en el árbol prohibido. ¿Ok? Entonces tenemos que entrar en razón. Solamente los dingos australianos, los licaones africanos, esa es otra cosa, pues son otras especies. Cánidos, pero no es Canis familiaris. Entonces cuando yo empiezo a entender esto, me debo dar la idea de preguntarme qué ejemplares de Canis familiaris son los que deben de perpetuar una raza. Y ahí es donde tenemos que ser muy selectivos. El French Bull, tacita de té, que por lo general se convierten en unos vitroleros de pozole, ¿verdad? Y todavía tienen la desfachatez de preguntarte, pues ¿qué le dio de comer? Pues el alimento tal, por eso le dio muy bien. O sea, el señor tiene 2 neuronas, una para hacer pipí y otra para decir idioteces, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, la raza no tiene que ser una sola. Eso también es importante. El estado reproductivo, ¿qué quiere decir esto? Las hembras sobre todo. ¿En qué momento del ciclo voy a esterilizar una hembra? Si yo la esterilizo en cierto momento, donde hay presencia de una hormona que se llama progesterona, y que es la etapa más larga del ciclo, para conocimiento de todos ustedes, el ciclo de una perra no dura 15 o 20 días. El ciclo de una perra dura de 4 a 6 meses. Y la etapa más larga, que es donde hay progesterona, es esta hormona, dura de 2 a 3 meses. Si yo opero una perra en ese momento, la caída dramática de progesterona por efecto de la cirugía va a producir la estimulación de otras hormonas, principalmente otra que se llama prolactina, que significa pro en favor de lactina, leche. Entonces Fifi, una semana o 2 semanas después de haber sido intervenida, va a tener la mama de este tamaño produciendo leche, y tú como propietario vas a estar colgado del techo queriendo castrar al médico que la operó. Es decir, salió peor el caldo que las albóndigas. La traje a esterilizar y ahora está llena de leche. Ahora ya le sabes explicar, pero si no le sabes explicar, le dices, bueno, rétela a un establo. A lo mejor el Canis familiaris lo convertimos en un Bos indicus, bovino, ¿verdad? Suena absurdo, ¿verdad? Pero suena absurdo, lo discutimos aquí, pero afuera es súper cotidiano. Entonces, ¿qué nos hace falta? Educación e información. Dale. Esto no son mías, son perros o son tamales, ¿no? Sí es cierto, esto no es mito, sí es cierto que al retirar testículos y ovarios hay tendencia a obesidad. Sí es cierto. ¿Por qué? Porque estos órganos producen hormonas que movilizan grasa. Cuando yo le quito estos órganos, la grasa no se moviliza, entonces se acumula. Y si es un ejemplar que también el dueño nunca hace ejercicio, sino que come y va y se echa en su cama, el perro o el gato comen y están a un lado del refrigerador, pues evidentemente vamos a tener obesidad. Además de que hay individuos que son tendientes a ser obesos, como nos pasa a todos nosotros. A lo mejor nos comemos 5 tacos los dos,
si nos invitamos a cenar o algo, y yo subo 3 kilos y tú no subes 1 gramo. O esas taquerías me encantan. Paisa, 15 de sodero y una diet. ¡Qué bueno! Hay tendencias individuales. Y aquí comparto con ustedes otra reflexión. No hay enfermedades, hay enfermos. Y una enfermedad puede manifestarse de manera muy diferente dependiendo de cada individuo. Pero a todos nosotros nos encanta medir a todos bajo la misma regla, bajo la misma óptica. Y no es así, y menos hablando de perros y gatos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la educación funciona. Estos son poblados, en el estado de Huixquilucan. Muchas de las personas de la comunidad no hablan ni siquiera español. Imagínate tú llegar a estas comunidades, que escasea la luz, escasea el agua. Los médicos veterinarios que ahí trabajan, pues trabajan con lo que pueden y con lo que tienen. ¿Qué llegas tú a hablar de esterilización? Está muy difícil, ¿no? Y a explicarle a estas personas que los perros no deben de andar sujetos. Vean el último grito de la moda en correas, el último grito de la moda en bozales y el último grito de la moda en ambulancias. Entonces quiero decir, otra vez, lo práctico no necesariamente quiere decir que no seas cochino. Cuando estas personitas empezaron a entender el vínculo que tenía su animal con ellos, obviamente no les vamos a hablar de espermatozoides, de óvulos, de hormonas y etcétera, sino del por qué no deben de tener cachorritos y por qué Fifi y Bobby no deben de estar en la calle, etcétera, etcétera. Entendieron el mensaje. Ustedes no ven ningún perro, todos en la fila en orden, sujetos, los traen en carretillas. Este del bozal es una verdadera delicia, es para un premio Pulitzer. Es una chulada. Esta gente entendió, si tu perro es nervioso y es mordelón, ponle algo para que no muerda. Claro, si yo le digo un líder gentil, un gentle leader, ahí en un pet shop, o un bozal de piel curada, pues evidentemente la señora me va a decir, con todo respeto, vean la indumentaria de la señora, habla de una señora de realmente escasos recursos, pero tiene animales. ¿Por qué? Porque trabajan con ella, se van a pastorear, se van a las praderas, que no es lo mismo de lo que pasa aquí en Chilangolandia, ¿eh? Ojo, porque aquí mucha gente me dice, soy de bajos recursos, y no. ¿Okay? Entonces, este perro fue vaciadísimo. Termino con eso porque yo no me hacía pensar que un toro, es que ven el nudo. o se iba a ir a esquiar la señora con el perro, no sé. El perro se llamaba Chicles y lo esterilizamos químicamente. Entonces estuvimos viendo a estos perros, esterilizamos 10,000 perros para el estudio. Estuvimos viendo a los perros cada 24 horas durante una semana y después una vez cada mes durante 6 meses. Entonces llegamos con la señora, ¿es el Chicles? No, doctor, pero ahorita lo llamo. Entonces salía a gritar, ¡Chicles! ¡Tantos doctores! Verídico, el perro salía, le venía acá y ya se tiraba para revisar sus testículos y calentar semen y ver cómo estaba, etc. Terminamos, gracias Chicles, nos vemos. Toda la comitiva de que íbamos a ver. Como a la tercera o cuarta revisión llegamos, señora, está el Chicles, y me dice, fíjese doctor que tengo algo que decir. Y ya se murió el Chicles. ¿Qué pasó, señor? Es que mire, el Chicles no es mío. ¿Cómo que no es suyo? No, doctor, le voy a platicar. Para que el proyecto funcionara en áreas rurales, nos vinculamos a proyectos sociales como de oportunidades. Entonces, para que les den sus apoyos de despensa y eso, ellos tienen que ir a una plática de violencia familiar, de cáncer de mama, odontológica, y traer a esterilizar un perro macho. La señora no tenía perros machos, tenía puras hembras, pero su compadre sí. Fíjate lo que es la educación. Cuando la señora entendió, en ese momento entendí por qué siempre me preguntaba, pero no le quitan los testículos, doctor. No, se le quedan ahí, sí, y se le ven igualitos, a mí no, al perro. Están un poco diferentes, ¿no? Pues, ¿qué hizo la señora? Va al compadre, ¿compadre está el Chicles? Sí. ¿Me lo presta? Sí. Y lo llevó y pácate. Luego esterilizamos un poco. Es una inyección, no afecta en nada. El dueño nunca se dio cuenta que su perro ya era de salva, o sea, ya dispara pero no mata, y andaba copulando a las perras como siempre lo hacía el señor, porque es el orgullo, ¿no?, machista de ver que su perro anda ultrajando a todas las perras del barco, pero ya no las gestó. Pero fíjate lo que es
el nivel de información con estas mismas personas. Entonces sí se puede, por supuesto que se puede. Nosotros planteamos este estudio con estas características para ver si además de la técnica como tal, del conocimiento científico, el nivel de educación nos puede ayudar a generar conciencia. La respuesta es sí, aquí está la prueba, ¿no? Y vean la fecha, esto fue en el 2003, nos aventamos 3 años esterilizando 10,000 perros. Entonces sí comíamos delicioso, porque esta gente guisa, bueno, pero ¿qué les cuento? Ok, y esta es otra, ¿no? Todo el mundo hace boom, todo el mundo grita, todo el mundo levanta la mano, y a la hora de decir, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿con qué nos vas a ayudar en lugar de estar enchinchando a gente? Nadie. Y nos pasó con los perros de Iztapalapa. Ustedes recordarán ese caso. Yo comandé el grupo de expertos que valoró esos perros, se dictaminó cuáles se podían dar en adopción, cuáles no, cuáles necesitaban rehabilitación conductual. Y un día en el Centro Antirrábico de Iztapalapa había una manifestación de malditos y los perritos y tal. Nosotros habíamos dictaminado. Así es que salimos y les dijimos, perfecto, qué bueno que están aquí, ya hay una gran cantidad de perritos que se pueden ir en adopción, pásenle, recojan a su perro, ¿quién se lo lleva? En 10 minutos, la manifestación ya no existía, y no usamos ni gases lacrimógenos, chorros de agua, nada. Entonces yo entiendo que a veces la parte emocional a lo mejor está presente, pero a la hora de la acción, nadie. Y hay muchos, así es que si de aquí alguien quiere adoptar perros, órale, como va. ¿Ok? Y errores de que no, doctor, no me opere a mi perra porque me sale muy caro, prefiero inyecciones, presentan este tipo de cosas. Hiperplasia mamaria se llama el terminajo médico para los que no son médicos. Las glándulas, las mamas se llenan de bolas, es extremadamente doloroso. Vamos. Les voy a presentar un video. Esto es de una perrita que un médico la iba a esterilizar. Si le das clic ahí en la pantalla, por favor. Muchas gracias. Y le quitamos el sonido a... Gracias. Entonces, lo que van a ver ahorita es que estos médicos que colaboraron regalándome este video, pues les llamó mucho la atención porque al operar a la perra, esa tripa que ven ahí afuera es el útero, y si alcanzan a ver, está llena de bolitas. Se llaman quistes del perimetrio, o sea, de la capa más externa de la matriz, o de la serosa, la capa más de afuera, se forman estas bolitas. Digo, ahí el camarógrafo andaba pero estas bolitas se dan precisamente porque hay que seguir inyectando porras para que no tenga ciclo, para que no tenga celo. Y lo bueno del caso es que te dicen, yo se lo he inyectado a quién sabe cuánta cantidad de animales y no les ha pasado nada. Pues no, porque no todo el mundo le anda viendo la matriz a esos pacientes, correcto. Y esto es lo que pasa. Entonces, esto se da por esas famosas inyecciones o por estos medicamentos que se utilizan cuando una perra va a parir, que le ayudan según esto para reforzar el cuerpo. Me refiero a una molécula que se llama oxitocina, que ya tampoco se usa muy frecuentemente, se usa bajo otros criterios. Pero si los ven, dame la siguiente, por favor. Otro. Vean esto. Este no es un video. Vean cómo tenía la matriz este pobre animal. Evidentemente, esto además no da signos de mala salud. Son pacientes clínicamente sanos. Pero este es un paciente que era un pie de cría y no lograba embarazarse. Entonces, al buscar la causa del por qué, encontramos esto. ¿No? Ahora lo podemos hacer con otras técnicas, ahorita te la pido. Y cuando le preguntábamos al baño, ¿nunca le has administrado hormonas a tu animal? No, hombre, para nada. Bueno, pues resultó que sí. Dice, bueno, pero fue una vez. Típico, me comí un pedacito de pastilla, no va a pasar. Sí, pero era cianuro. ¿No? Entonces, ojo con eso. Dice, es que nos íbamos de vacaciones, doctor, y la perra estaba en celo, y pues, para que el perro no la ultrajara, le pusimos inyección. Ahí está el resultado. Amoló la reproducción de su animal, crianza formal, obviamente. Vamos a ver ahora con la tecnología que podemos hacer. Pues introducimos una cámara de televisión al abdomen de un paciente. Esto se llama laparoscopia. Entonces, en lugar de hacerles unas heridas espantosas, nada más por un agujerito entramos al abdomen y empezamos a buscar la matriz. Ese tubo rosa que ustedes observan ahí, esa es la matriz. ¿Se alcanzan a ver las bolitas?
son exactamente los mismos quistes que vimos en el otro caso, nada más que el otro caso sí es con abdomen abierto. Aquí no, que es por la laparoscopia, es una técnica de menos invasión y además tiene muchas ventajas porque bueno, ya descubrimos cuál era el problema de esta perrita, que también no podía quedar gestante. Obviamente estoy hablando de pies de cría. Si hubiera sido cualquier otra perrita, pues a lo mejor no la metemos a un programa de reproducción asistida, la esterilizamos y se acabó el cuento. Pero aquí queríamos ver si podíamos corregir el problema, y si se pudo, miren, se introduce una aguja por afuera, corregimos el quiste y además ya tenemos una muestra para mandar al patólogo con una recuperación fabulosa. Obviamente esto tiene un costo mayor, pero estamos hablando de crianza profesional, no de fifí, valga la comparación, ¿no? Entonces esto también se puede hacer, pero encontramos también otras perritas en la vagina, por ejemplo, a la hora de introducir la cámara en la vagina, nos encontramos todas esas masas. Los patólogos dicen, una masa es una bola, hasta que el patólogo me demuestre lo contrario, para ver si no es un tumor o un cáncer. Esto es lo que en las mujeres se llaman miomas. En animales se llaman leiomiomas. Es un tumor del músculo liso de la vagina que depende de hormonas. A estas perritas pues, obviamente les dieron también algún compuesto hormonal, según esto, para controlar su reproducción, porque era más barato que la cirugía si es que era necesaria, y pues obviamente la complicación la tenemos ahí. Así es que yo con esto llego acá, nos hemos dado cuenta que la educación es muy importante, la información también. Yo les sugiero, si van a usar redes sociales, úsenlas, de verdad son maravillosas, pero localicen bien las fuentes de quien está publicando esto, porque todos nos metemos al polvorín y la información no es precisa. Yo siempre he usado estas frases, la estrené por primera vez en 1984, que dice: el médico cura por lo que sabe, no por lo que desconoce. Igualmente, las personas no podemos enjuiciar a alguien si no tenemos realmente la comprobación del juicio que estamos haciendo, porque si no es un acto de fe, simplemente, simple y llanamente. Y la otra es, la ciencia puede ser muy divertida, libertad es hacer lo que uno quiere, felicidad es hacer lo que uno hace, es querer lo que uno hace. Yo me divierto mucho con esto, esa frase no es mía, es de Philippe Jacques Sartre, un filósofo francés, y él es el que publica todo esto sobre las cuestiones de libertad y una serie de cosas, ¿no? En esta lámina yo comparto con ustedes, ahí están todos mis datos de contacto, siempre intento contestar, nada más busquen por las vías que uno contesta, porque hay otras de comunicación, por ejemplo LinkedIn, etcétera, que por lo general yo no checo frecuentemente. Estas son las que generalmente reviso. Entonces los invitamos aquí, los anuncios parroquiales ahora son mañana, sábado y domingo, en la Universidad Nacional Autónoma de México organizamos una primera jornada de bienestar animal. Entonces los invitamos a que participen, la entrada es libre, va a haber 7 quirófanos móviles, 2 de la Facultad de Veterinaria y 5 de la Secretaría de Salud, donde van a esterilizar gatitos y perritos. Va a haber aplicación de vacuna antirrábica también, solamente los que vayan a esterilizar a sus animales, pues llévenlos en ayunas. Va a haber también una jornada con obras de teatro, va a haber una mesa redonda y plática sobre bienestar animal, hay otra sobre conjuntivitis, sobre autismo, sobre por qué se pierden los perros, va a estar la procuraduría ambiental y el ordenamiento territorial, va a haber una pista de agility donde puedes ir con tu perro y puedes jugar haciendo obstáculos y todo. Va a haber también conciertos musicales, va a haber un módulo de la Secretaría de Salud que es el menibús de mastografía. Entonces vale la pena porque estamos promoviendo una salud, pues también para aquellas señoras que quieran en un momento dado autoexplorarse o estar ciertas de que no hay alguna cosa rara con respecto a cáncer de mama. Y créanme, la mastografía a manera privada cuesta una lana, pues va a estar ahí la unidad, va a haber asesoría en nutrición, en activación física. Es decir, hay un montón de eventos, los invitamos a que nos acompañen. Está publicado en mi Facebook, ayúdenos a difundirlo, a compartirlo, porque de esto depende también cómo podemos generar esta nueva visión de bienestar animal. Y no se vayan con la finta, sería incongruente que sigamos promoviendo servicios de bajo costo o gratuitos y que por otro lado se estuviera pensando en poner un impuesto. Sería un absurdo brutal. Entonces no va por ahí.
y con esto empezamos esta charla. Así es que de nueva cuenta, pues yo me despido, agradezco de sobremanera su invitación y su paciencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.